Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neri Santo Rivera, estoy cursando la materia de máquinas eléctricas del grupo 4MB6 y el motivo de este video es para abordar temas relacionados con la energía y la electricidad. Dado a eso, pues vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es peligroso colocarse debajo de un árbol cuando hay una tormenta eléctrica? Como bien saben, las tormentas eléctricas pues son descargas eléctricas naturales generadas por la naturaleza, puesto que esto se produce a la acumulación de electricidad estática en la atmósfera, pues principalmente las descargas eléctricas este, se basan a la forma de los objetos que hay en la Tierra para poder realizar dicha descarga. Entonces los árboles, debido a su forma triangular o puntiaguda, pues son factores importantes y sirven como conductores de dicha energía, de dicha descarga eléctrica hacia la Tierra para poder pues desplazar esa electricidad, y por eso es que es muy peligroso estar bajo un árbol durante una tormenta eléctrica. Después, ¿qué es un multímetro? Pues un multímetro es un instrumento de comprobación o de medición de dos o más valores eléctricos. Principalmente, pues, se utiliza para medir tres puntos importantes, que es la tensión. La tensión, su unidad de medida son los voltios. Segundo, pues la corriente, su unidad de medida de la corriente son los amperios. Y la resistencia. La resistencia son los ohmios en su unidad de la resistencia. Entonces, el multímetro pues es una herramienta de diagnóstico para nosotros como ingenieros de mecánica y eléctrica o diferentes profesionistas en la rama de la electricidad. Entonces, pues el multímetro nos ayuda a medir lo que es tensión, lo que es corriente y lo que es resistencia. Ahora bien, ¿qué es el multímetro? El multímetro o voltímetro, pues es un instrumento de medición que se utiliza para medir el potencial eléctrico o el voltaje. Como vimos hace un rato, el voltaje pues se mide en una corriente eléctrica que se transmite en el circuito eléctrico a través de la resistencia. Posteriormente, ¿qué es un amperímetro? Eh, pues es un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente. Entonces, con una resistencia paralela, el amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Posteriormente, ¿qué es un ómetro? Un ómetro, pues igual, de igual manera, es una unidad o un instrumento para medir la resistencia eléctrica, y esto nos ayuda a ver lo que hay en las baterías que se ha sido sustituida por un circuito eléctrico que genera una corriente de intensidad constante, la cual hace circular a través de la resistencia. Posteriormente, ¿qué es medir? Pues una medición es comparar una cantidad, es como una balanza, o pues sí, más que nada es como una, pongamos de ejemplo como una balanza, pues que es una comparación de una cantidad desconocida a la que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud. Entonces, pues al resultado de esto pues se le denomina medida. Entonces, pues como ya les comento, pues nosotros como seres humanos medimos pues todo. Utilizamos instrumentos de medición y pues medimos el tiempo, medimos la distancia, medimos magnitudes. Entonces, pues para eso utilizamos unidades de medida. Posteriormente, ¿qué es una norma? Pues una norma es una manera adecuada de ser aceptado algo. Entonces, en la fabricación de un producto nos tenemos que acatar a ciertos criterios, o como bien lo dice, a ciertas normas para
llevar un manejo de procedimiento y entregar pues un servicio o suministrar ciertos materiales. Las normas pueden cubrir una enorme gama de actividades, puesto que se realizan organizaciones y los clientes también los utilizan del proveedor al cliente. Entonces una norma pues nos ayuda a seguir de una manera más estricta los pasos para llevar cierto procedimiento, cierta actividad. Posteriormente, ¿qué es un osciloscopio? Pues los osciloscopios comprueban y muestran las señales de tensión como forma de onda. Hagan de cuenta como que podemos hacer como las ondas de radio que se generan a base de la transmisión de ondas. Pues el osciloscopio, pues su nombre lo dice, pues son repeticiones visuales de la variación de tensión en una función respecto al tiempo. Entonces, para esto nos ayuda un osciloscopio. De ahí, ¿cómo se mide el voltaje de una fuente con un multímetro? Pues aquí tenemos, bueno, yo me baso con un lapicero rojo y un lapicero negro. Entonces, supongamos que estos lapiceros son unos cablecitos que nos ayudan a medir. Entonces, la del color negro, que es pues colocamos ciertas puntas hagamos de ejemplo, son unos cablecitos. Entonces, el del color negro lo colocamos en la clavija pues del objeto o de una fuente, y la del color rojo en la de tensión. Entonces, una la vamos a colocar en la clavija y el otro en el punto de tensión. Posteriormente, en el multímetro viene una sección donde dice zona DCV, que dice tensión continua, que significa tensión continua, y una zona que dice ACV, que significa tensión alterna, y la escala con la perilla selectora. Entonces conectamos las puntas en paralelo con el elemento y pues de esta manera nos ayuda a medir el voltaje un multímetro. Posteriormente, ¿cómo se miden las corrientes eléctricas con el multímetro? Pues igual, hagamos de cuenta que son unos cablecitos. Entonces, pues la punta negativa, que es el color negro, primero se conecta al cable de medición, al enchufe de un multímetro, y pues la punta positiva, que la tenemos en color rojo, pues la conectamos al cable de donde dice de entrada de los amperios o miliamperios, y pues se selecciona si es corriente AC o corriente DC. Entonces es corriente alterna o corriente directa. Entonces colocamos las puntas y posteriormente anotamos el resultado. De ahí viene, ¿qué es precisión? Pues precisión se refiere a la cercanía o a la ejecución de algo como fue planeado. Entonces, al ver estos temas de medición, de instrumentos de medición, pues la precisión nos ayuda a ir colocando determinadamente los valores experimentales para obtener y ejecutar el procedimiento de una manera más adecuada y tener los valores más precisos. Por eso se le llama precisión, porque no hay ciertas fallas, no hay margen de error. Y posteriormente, ¿qué es la exactitud? Pues la exactitud es la cercanía del valor que se busca, que se planea. Es decir, si estamos midiendo voltaje, entonces o cualquier otro, pues los voltajes en voltios, entonces exactitud es determinar todo el resultado. Si te da 5.93 amperios o voltios o una unidad de energía, entonces eso es exactitud, es detalladamente todo el resultado. Y finalmente, pues, ¿qué es un instrumento de medición? Pues como ustedes ya pudieron ver,
los instrumentos de medición en la electricidad que hemos visto, pues son herramientas que nos ayudan a determinar magnitudes físicas de un determinado objeto. Entonces, pues tenemos como ejemplo el termómetro, una balanza, un reloj, un voltímetro, una cinta métrica, una regla, un metro. Entonces, pues esos son instrumentos de medición que nos ayudan a la vida diaria.